Alexa, cuéntame. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Voceras por una Vida Libre de Violencia y esta sesión que se llama Generando Cambios. Les saluda Emma Obrador Garrido Domínguez. Muchas gracias al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz, al municipio de Tlalnepantla de Vaz por precisamente darnos estos espacios, estas oportunidades del diálogo para poder llegar a la ciudadanía de Tlalnepantla, del Estado de México, de todo México, con estos temas de interés sobre derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, en especial de la comunidad LGBTTIQ+. Bienvenida, Patricia Cañedo, un gusto estar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Y el día de hoy tenemos una invitada especial, es Mercedes Fernández, Nuico Fernández, es presidenta del Movimiento Igualitario Chihuahuense, organización con más de 16 años de actividad ininterrumpida a favor de los derechos humanos de la población LGBTTIQ+, fundadora del comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBTTI chihuahuense, con 8 ediciones ininterrumpidas en favor de los derechos humanos y la no discriminación. Es consejera de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual, comisionada estatal de Género y Diversidad Sexual en el Consejo Nacional de Líderes Políticos, CONDIP, coordinadora de la Comisión de la Diversidad Sexual, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, secretario del Consejo Ciudadano de Radio Universidad de la UACH, cofundador de la Escuela de Formación Feminista de Chihuahua, asesor técnico Centro de Derechos Humanos de las Minorías CETJUMI, y entre muchas otras cosas más, una persona súper trabajadora, activista en defensa de derechos humanos de los grupos que hemos visto nuestros derechos vulnerados. Gracias por estar con nosotras, Mercedes Fernández. Bienvenida. Bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias. Un placer encontrarse con mi paisana y contigo, Emma. Siempre un orgullo y un honor poder compartir los micrófonos hasta Tlalnepantla de Vaz, un municipio muy golpeado por la desigualdad y por muchos y por mucho en esta diferenciación que tiene de diferentes poblaciones y sectores comunitarios, unos muy altos y unos muy jodidos, pero en medio de todos ellos la diversidad sexual. Un municipio que conocemos muy bien. Pues bien, excelente tener la oportunidad de este diálogo. Y bueno, pues quisiéramos que nos contaras un poco sobre lo que es la experiencia de la comunidad LGBTTIQ+, durante la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles crees tú que han sido los obstáculos? Y sobre todo, cuéntanos la experiencia de Chihuahua en este caso. Yo creo que hay dos realidades que nos han atravesado profundamente, no solamente la diversidad sexual en su conjunto, sino a toda la población mundial, un antes y un después del COVID-19. Aquí habría que hacer como un gran comparativo que me parece que se ha quedado en el olvido. Hay una gran pandemia que no se ha podido resolver, al que se le ha metido mucho dinero, pero que no se le ha metido la fuerza de investigación mundial para contrarrestar la pandemia del VIH y SIDA, que bueno, ya es una pandemia por muchas y por muchos conocidos. Atraviesa a mujeres, las estadísticas no mienten. La mayoría de las víctimas de VIH o quienes son seropositivas o han sido diagnosticadas con esta pandemia son mujeres heterosexuales y que pasan por una gran dificultad para el acceso a retrovirales, y en los últimos 2 o 3 años
Hemos estado en una lucha, algunos colectivos más, otros menos, sobre todo los que se dedican específicamente a la pandemia de VIH, a reclamar el abasto de medicamentos suficiente para esta población. Llega el COVID-19, una pandemia que nadie esperaba y que además tomamos muy a la ligera en un principio. Pensábamos que era una vacilada gubernamental y cuando te das cuenta de una realidad a la cual no estás preparada y que te manda al confinamiento casero y más que voluntario, obligatorio por el gobierno mexicano y por los gobiernos estatales y municipales, sin ser coercitivos, pero con una cultura de profundo miedo y terror frente a lo desconocido y frente a de cara a la muerte. Y entonces es bien complicado porque habría que entonces decir que las primeras víctimas de esta pandemia, pues en un momento éramos las personas que consideraban vulnerables, aquellas que tuviéramos diabetes, hipertensas, sectores muy grandes de edad, de población, pero no se hablaba de población VIH. Entonces, imagínate el combo VIH, además homosexual o persona diversa, y además hoy padeciendo la otra pandemia, y entonces pues te condenabas a muerte. Hubo mucha incertidumbre, miedo, dolor y bajas también dentro de la población de la diversidad sexual, pero más por este temor y por esta falta de entendimiento. Yo creo que de manera genérica ha habido mucha información, pero también ha habido mucha desinformación. Esto de la rumoritis y el estar pendientes y creerle todo a San Google como el médico de cabecera siempre genera estos incertidumbres. ¿Cuál fue el cambio? Pues hoy la diversidad sexual no se puede reunir y así como otros grupos de luchas, entre ellos las mujeres, por ejemplo, un desafío poder salir a las marchas, un desafío poder hacer eventos o poderte reunir, aún llevando en cuenta todas estas medidas de sana distancia, cubrebocas, con un presidente cabecita de algodón que nos decía que el cubrebocas no servía para nada, y cuando en realidad te dabas cuenta que lo que estabas haciendo era protegerte a ti misma de lo que los otros pudieran tener y lo propio, ¿eh? Y bueno, es una realidad donde las redes sociales, donde la tecnología y quien no sabía se tuvo que poner a estudiarla, hasta para comunicar. Si te puedo hablar de un caso muy específico que es el mío. Mi madre tiene 1 año y medio que yo no la veo porque está en El Paso, Texas, y no puede pasar a México en tanto no se abran las fronteras. Entonces tuvimos que aprender a comunicarnos y a decirnos cosas bellas y bonitas todos los días a través de la tecnología de una videollamada. Y entonces también hubo una gran comercialización, aumento en el costo de las plataformas, WhatsApp se saturó, Facebook, no se diga, empezó a tener muchas restricciones, y también ha sido interesante ver cómo ha impactado el COVID hasta para la educación de nuestras compañeras, compañeros o compañeres, porque pues no todos tienen acceso. Tenemos compañeros indígenas, por ejemplo, o con problemas de discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual, entonces la tecnología pues no te apoya mucho, que digamos. Es decir, la pandemia del COVID en general te ha venido a llevar a un contexto totalmente impensado y que hemos improvisado poco a poco y que se ha ido resolviendo poco a poco, pero finalmente para las poblaciones latinas como la mexicana, el romper con el acercamiento, el abrazo, el beso, el apapacho y la convivencia ha sido muy fuerte, y esto ha generado un estrés psicoemocional tremendo en todas las poblaciones de la diversidad sexual. Incluso nos hemos vuelto hasta un tanto cuanto más irritables, ¿no? En general. Pero bueno, ese es el esquema en el que nos ha puesto esta pandemia y nos genera nuevos paradigmas que romper. Hoy te enfrentas a congresos que no sesionan, te enfrentas a municipios con reuniones de cabildo en los cuales no se permite el acceso de la ciudadanía y no hay forma de hacerles saber lo que están haciendo, y entonces se ha vuelto una llave
para el hostigamiento laboral, para los discursos de odio, para amparados en la supuesta libertad de expresión, generar opiniones adversas y muchas de ellas discriminatorias a través de la tecnología. Y no es lo mismo cuando lo escriben en un medio de comunicación o cuando te lo dicen de manera personal a que si te lo dicen a través de Facebook, por ejemplo. Y pues es dificilísimo entablar una denuncia por estas acciones, ¿no? Este es un gran ejemplo de lo que la pandemia nos ha venido a hacer a la diversidad sexual. Tremendo, y justamente esta visión es la que no tiene la sociedad ni las instituciones, porque si hay un colectivo, una población que justamente está en proceso de desarrollo de políticas públicas, es precisamente la población LGBTTIQ+. Meche, cuéntanos, este es el LGBTTIQ+, porque nosotras habíamos estado precisamente en ese debate de qué es el acróstico, estas letras, por qué estas letras, qué es lo que se acepta, porque sí sé que hubo una reforma constitucional en la Ciudad de México, precisamente que hizo visible las 3 T's, pero creo que hay también ahora una cierta corriente que habla de que solamente tiene que ser una T y otra corriente que habla de que tiene que ir lo queer. Entonces, cuéntanos un poco de estos acrósticos y también de tus banderas que tienes allá atrás. Bueno, mi formación como activista de los derechos humanos ha atravesado por las diferentes etapas de mi transición como persona de la diversidad sexual. Pero siempre, y bueno, pues hemos sido compañeras de luchas ya por más de 16 años o 9 años, no sé cuántos años tenemos de amistad, creo que fácil 8 o un rollo así. Y he trabajado por el feminismo desde mi deconstrucción como una persona diversa, que me ha costado muchísimo trabajo porque, bueno, hay una clara deficiencia de un transfeminismo para hombres trans en este rollo, que tendríamos que hablar específicamente de eso, ¿no? Y bueno, por el otro lado, jurídicamente, en la mayoría de los instrumentos nacionales, reconoce la LGBTI nada más. A la ley, y eso es lo que existe. Y dentro de la T, pues están travestis y trans, transgénero, transexuales, ¿no? Sin embargo, hay instrumentos internacionales en donde ya hablan incluso de la LGBTIQA+, en algunos, por ejemplo, para ONU, en algunas interpretaciones al acróstico. Pero yo creo que lo que nos agloba a todos, entender, bueno, yo en lo particular entiendo que la señalización individual de todo el acróstico, o sea, de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales, de los transexuales, de los travestis, de los transgénero, de los intersexuales, de las poblaciones queer e incluso poblaciones no binarias, están en esta lucha de la visibilización, que es lo mismo que pasaba a la par a la lucha de las mujeres, ¿no? Hoy la propuesta queer es hablar de personas, precisamente por esta dicotomía en la cual no te representa ni el género masculino ni el género femenino siendo una persona no binaria, porque bueno, si estás dentro de los hombres trans, por ejemplo, pues te das cuenta que en el mundo de los hombres biológicos no cabes, porque sigues teniendo vagina, aunque tu expresión e identidad de género sea de un hombre, pues no cabes y además corres peligro. Y luego te vas a la parte de las mujeres y tampoco no cabes, porque con este rollo que aunque tienes vagina, pero tu identidad y expresión es de un hombre, pues tampoco cabes. Y entonces hay corrientes feministas muy radicales que dicen que tiene que ser la biología de las mujeres en expresión de términos de mujeres. Entonces los hombres trans no cabes y entonces vas transitando o vas rumbo a identificarte como una persona no binaria. Pero esto es un rollo, ¿eh? Y además no creas que el colectivo lo entiende como tal. Yo creo que uno de los grupos más discriminados dentro de la misma diversidad sexual seguirán siendo las personas intersexuales, que ni son
de un género o del otro, son enteramente personas completas y que hay que considerarlas como el tercer sexo, si son características biológicas, y que no necesariamente tienen que ejercer una sexualidad heterosexual o una sexualidad diversa, simplemente hay que respetar su forma, ¿no? Oye, Meche, perdón, ¿tú cómo ves en esta parte de las personas trans? Yo, por ejemplo, lo que veo es ahorita, en lo que es el movimiento, pues va avanzando más las mujeres trans, como que ahorita ya llevan más la batuta de que véanos, nos asesinan, somos la población que más la padecemos. Y yo lo que comentaba con Emma, en el caso de los hombres trans, y te lo digo porque tú conoces a mi hijo, llega un momento, a tu hijo también, que dicen, yo ya me veo como un vato, ya paso a esos beneficios y calladita la boca y no me interesa andar divulgando, ni andar en el activismo, ni a nadie le importa qué tengo debajo de mis pantalones. Cosa que con las mujeres trans no pasa. Ellas sí están muy metidas en el activismo. Entonces, a lo que voy, no, obviamente, a ver, ¿la padecen más las mujeres trans que los hombres trans? Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿eh? Y aquí me voy a meter en una camisa de 11 varas. Tú llégale. No, yo digo, siempre he dicho, siempre, y lo sostengo y lo vuelvo a decir en todos los espacios en los que tengo oportunidades, que la población trans, las 3Ts, deberemos de estar generando una agenda trans. Exacto. Para hombres como para mujeres trans. Si bien es cierto, como lo dices tú, que las mujeres trans han tomado más visibilidad con respecto a sus derechos y han peleado muchísimo, hay grandes mujeres luchadoras de la población trans, ahí está Maranta Gómez, una mujer que además viene con otro combo de discriminación por discapacidad y demás, y ella ha sido muy resiliente al respecto, pero también hay otra parte de la población trans que no le interesa el activismo. O sea, se ven muchas, pero activistas de arrastrar la pluma, de construir, de ejecutar una agenda, de llevar a cabo política pública y demás, ha sido muy mínimo, ¿no? Si no, velo, hoy en el Congreso tenemos 2 mujeres trans que acaban de llegar por acción afirmativa electoral, que es Alma Luébano y esta, ¿cómo se llama? Ay Dios. Bueno, 2 mujeres trans, ahorita te digo el nombre. Y sin embargo lo ves contra el grueso de los 300 y tantos diputados que están en el, que van a estar en el Congreso, pues realmente no va a haber mucha posibilidad de que podamos hacer grandes cambios al respecto, ni que por muchas cartas de buenas intenciones que se tengan, pues va a ser complicadísimo el poder estar hablando de un cambio real al respecto, ¿no? Y luego lo que tú decías, efectivamente los hombres trans, habría que señalar que independientemente de que aunque ya te hormonices y te hayas hecho las operaciones, por lo menos el retiro de los senos o la mama y etcétera, etcétera, y sigas conservando tus genitales, porque además son operaciones sumamente agresivas, pérdida muy fuerte del placer al cual todas las personas tenemos derecho, pero sí te puedo decir que para los hombres trans somos más sujetos de la peligrosidad que puede representar el que un hombre biológico se entere o se dé cuenta que eres mujer finalmente, biológicamente hablando. Entonces, no te van a matar por ser trans, sino por usurparles un lugar. Por pretender ser. Exactamente. Y entonces, pues corre el riesgo, por muy trans que te veas, desde cuando vas al baño, es dificilísimo ya como hombre trans, pues aunque entramos a los baños de los hombres, pues te fijas a ver qué gañán está en el baño y demás, y más si no tienes una prótesis adecuada, sino, porque además cuesta una lana poder hacerlo, o sea, no es una prótesis acá, una manguerita y ya listo, no tienes que invertirle a tu persona como le invierten las mujeres trans. Claro.
Socialmente está como más visto porque se ha vuelto un espectáculo que la gente aprecia desde el travestismo. Entonces vas y ves, recordando a grandes travestistas, pues Francis era una mujer que empezó en los años 80 a hacer visible el travestismo. Y bueno, te das cuenta que la gente como que lo empieza a ver más, más de farándula, más de... Y luego, pues el otro que es muy visible, el trabajo sexual en mujeres trans que en hombres trans. Y los hombres trans buscamos el trabajo formal, porque además estamos construidos como en ese chip de que tienes que ser el que trae lana, el que invita, el que... O sea, toda esta formación patriarcal muy loca que ni siquiera lo deberíamos estar mencionando, pero es así. O sea, y por eso te... Y el grupo de hombres trans somos un grupo muy pequeño, que es bien complicado llevarlos al activismo, y lo único que buscamos como activistas hombres trans es esta parte del respeto a la diferencia entre mujeres trans y hombres trans, porque no son las mismas situaciones. Por eso les decía que se necesita una agenda totalmente aparte de la agenda de las mujeres y totalmente aparte de los grupos vulnerados. O sea, independientemente de que estemos en todos los grupos, habrá que construir el acceso al diagnóstico de cáncer de próstata para las mujeres trans, porque la próstata no se la pueden quitar, de manera gratuita, equivalente al cáncer cervicuterino en las mujeres. En los hombres trans, el acceso a un programa de hormonización y demás, pero sobre todo un acceso al retiro de las mamas, que eso es lo primero que te lastima y lacera el cuerpo. No te tocará los genitales, pero hay una gran necesidad de quitarte la mama. Y te cuesta carísimo la cirugía, muy, muy cara. Te cuesta 80, 90 mil pesos si te la haces con un buen médico, ¿eh? Si vas con un matasanos, pues hasta en 40 varos y te los quitan, o quién sabe cómo quedes, ¿no? Entonces, son agendas diferentes y son situaciones diferentes, pero sí creo que esta diferencia de la visibilización ha sido a propósito de nosotros los hombres trans, porque necesitamos estar en espacios seguros, y no porque no lo necesiten, pero ellas han hecho más pública su espacio de expresión. No sé si con eso conteste, pero... Sí, claro. Yo entiendo a tu hijo, por ejemplo, él lo que menos quiere es que lo estigmen como una mujer que es machorra, como una mujer que se cambió, se hizo una operación jarocha, como nos dicen, y ni siquiera tienen esa certeza. Entonces él transita por esta parte de déjenme en paz y véanme y acéptenme como soy. Así es. Sí, y ahí yo creo que tiene mucho que ver esta cuestión de la sociedad patriarcal, el que se valore lo masculino, ¿no? Y la importancia social que esto ha representado históricamente, ¿no? Entonces, para quienes hacen esta transición a ser masculinos, pues hay todo un contexto que conlleva a que, bueno, ya me estás reconociendo como masculino, ¿por qué voy a venir a hacer visible que estaba yo en lo femenino, ¿no? O que era yo en algún momento de mi vida me identificaron como mujer, ¿no? Entonces ese proceso es un proceso complicado y que yo creo que efectivamente las mujeres, que los hombres trans que transitan todos estos procesos enfrentan también las desigualdades de haber estado alguna vez en esta lectura de ser mujer, ¿no? Desde su infancia, desde la cuestión de la identidad, desde toda la desigualdad que se vive primero por ser mujer y luego por haber querido transitar y luego por querer ser hombre, ¿no? En esta idea de la sociedad machista y patriarcal. Pero también creo que efectivamente el odio o estos crímenes de odio contra hombres trans y contra lesbianas tiene que ver muchas veces con la cuestión de la corrección, ¿no? De que yo te estoy corrigiendo a ti y no voy a dejar de pues visibilizar, por ejemplo, este crimen tan terrible que se realizó en Quintana Roo de este chico, de este asesinato brutal reciente. Fue en Mérida, no fue en Quintana Roo, en Mérida. Este crimen que fue tremendo
y que son crímenes de odio, ¿no? Crímenes de odio, pero además con una hazaña, con el corregirte, ¿no? Te voy a corregir porque estás fuera del sistema y aquí hay una sanción, y es esta sanción fuerte, ¿no? Oye, Meche, ¿no será un sana del gobierno después de que hicieron toda esta brutalidad con este chavito gay que ahora se permita el matrimonio igualitario? Yo creo que no es un sana, es una lucha genuina de las organizaciones de la sociedad civil. Ah, no, eso me queda claro, pero pues ya ves Estado de México. Ajá. A eso iba. Mientras hoy celebro, por ejemplo, que la INEGI nos va a contar. Ya nos va a contar. Ya nos va a contar, acaba de salir ayer que va a haber la encuesta nacional de la diversidad sexual, de la INEGI, nos va a contar, porque uno de los argumentos precisamente que tienen los congresos estatales en su visión muy miope y muy pequeña, así como los cabildos de los municipios que siguen hostigando laboralmente a quienes hemos logrado estar dentro de los municipios, es precisamente esta falta de inexistencia visible que tenemos, ¿no? Nosotros hemos argumentado desde la encuesta nacional que hiciera la CONAPRED que no es la institución que cuenta gentes y que hoy ese es lo que celebramos de la INEGI, pues calculamos el 10% de la población, pero dice una regla por ahí que por cada uno visible hay 3 más que están en el closet. Entonces ya tenemos el 10%. Exacto. Y va a llegar un momento que si separamos todos los grupos, todos los acrónimos más los otros grupos vulnerados, pues resultará que la heterosexualidad ya no es tan mayoría como pensaba. En hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Entonces ahora, a raíz de este asesinato tan emblemático y tan fuerte y tan... Pero como todos los asesinatos han sido con esa carga de odio, es que hay que entender que asesinar por odio equivale tanto o cuanto a un feminicidio. Sí, por supuesto. Porque el feminicidio va cargado de un odio descomunal de la pareja en contra de la mujer o de la persona, de la víctima, ¿no? Que son mujeres, pero no es decir, llego y ya te poncho y listo. Y acá la carga de odio para los asesinatos de las personas de la diversidad sexual está cargada de esa ponchadura, más el piquete adicional. Se cercioran que quede una marca cuando no les cortan el pene y se los meten en la boca o en el ano, o les cambian los zapatos o les rasgan las ropas y les meten pantalones, sobre todo a las mujeres trans que han sido las grandes víctimas de la población trans, a diferencia de los hombres, pero porque los hombres estamos menos visibles a la calle. Pasamos desapercibidos entre el mundo mundial y bueno, pues solamente cuando tú lo dices, pues se nota, ¿no? Y más si ya te hormonizaste y te encanta traer pelos aquí abajo porque nunca nos crecen aquí arriba, pero bueno, pues si quieres traer pelos, pasas más todavía. Y pasas desapercibido y nadie te pela, ¿no? Y procuras no meterte en broncas y no meterte con nadie, llevar una vida tranquila, llevar tu trabajo y demás. Las mujeres trans, son muy pocas las mujeres trans, honestamente, que no se les nota que no son mujeres biológicas. Y es una cuestión real, hay que asumirlo. Cuando todavía están en este proceso de transición, pues todavía hay rasgos muy masculinos, incluso la voz todavía no se adelgaza, los ademanes son muy bruscos, o sea, hay muchas señales que te dan que entiendes que son mujeres trans, ¿no? Y bueno, pues más visibles y más fáciles de identificar como víctimas de un estúpido lleno de tenebras en la cabeza que quiere corregirte o simplemente eliminarte porque te considera antinatural, te considera, no sé, una vergüenza, etc. Todas esas calificaciones que ustedes ya deben de conocer, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el Estado de México es uno de los estados con más crímenes de odio que tiene, en general, el Estado de México. O sea, no es un estado tranquilito en materia de protección a la vida de las personas de la diversidad sexual. Si mal me equivoco, el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en crímenes de odio, de acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Entonces, pues ahí te da la métrica de qué tan intolerante es la población
Y por mucho que les digamos, pues si no te quieres casar con una persona de la diversidad, pues no te cases, ¿no? Pero no te metas en su esquema de derechos. Y yo creo que hay una gran visión social en donde los miembros de la sociedad tradicional se sienten con la libertad de corregirte, de corregir la sociedad, de criticarla, se vuelven jueces y parte, y bueno, pues se sueltan con una persona que saque con un discurso de odio en una red social, seguramente habrá una consecuencia tarde que temprano, alguna víctima. Y pues ahí están las estadísticas, ¿no? Los números son fríos, y si tienen alguna duda, pues consulten, hay una página de Facebook que se llama Obituario de la Diversidad Sexual, y ahí están todos los rostros, porque también tenemos nombre y rostro, y tenemos familias, y somos generadores de esta estructura de familias diversas, y digo diversas porque por lo menos la ONU reconoce 15 modelos de familias distintas, ¿no? Más allá de orientación, identidad y expresión de género. Entonces, pues tú entras a esta página del obituario y te das cuenta que pues es una verdadera vergüenza lo que hace el gobierno mexicano y los gobiernos del Estado frente a la atención, porque además, no conformes con el crimen, habría que señalar otra cosa. Las fiscalías son incapaces de tipificar un delito de discriminación o de crimen de odio para judicializar una carpeta de investigación y poderlo poder llegar a los tribunales estatales o incluso a los federales, precisamente por esta ineptitud de las fiscalías en su conjunto. La mayoría, el 80-90% de los crímenes de odio en México están sin un culpable en la cárcel y sin una sentencia de estos culpables. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan a la tarea de buscar. Entonces, todas estas familias están esperando justicia. Y entonces es una charra que digan que en México tenemos acceso a la justicia cuando no es así. Entonces, pues, ahí está una tareita, ¿no? Para el Congreso de México, por ejemplo, para el Congreso de Yucatán o de Mérida o de Chihuahua. Chihuahua tenemos el caso pendiente de Catalina Bustillos y hoy soy víctima de hostigamiento laboral severo. Y bueno, pues hay que responder conforme a derecho, pero seguimos esperando el acceso a la justicia. Meche, ¿cuáles son los temas que tú crees que tienen que estar en la agenda? En la agenda sobre la agenda legislativa para las personas de la diversidad sexual. Yo creo que tiene que estar en la agenda legislativa como básico, lo deberán de presentar nuestras compañeras y compañeros que llegaron a ser diputadas electas hoy, porque todavía no toman la protesta de ley, pero yo creo que el tema obligado es el cuidado de las personas adultas mayores por abandono de la diversidad sexual, hombres y mujeres, y quimeras. No hay un apartado donde puedas estar en un lugar libre de discriminación, con acceso a los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y te dicen, bueno, pues paguen un asilo. No, no es eso. O sea, es ver qué haces con las personas adultas mayores de la diversidad sexual. La otra que yo creo que debe de haber una modificación al Código Penal Federal donde se endurezcan las penas para las personas que cometen crímenes de odio. Endurecidas al tope máximo que te permita la ley por esta carga de odio, ¿no? Que sean condenas equiparables a los 40, 50 años por esta situación, como lo se ha hecho en algunos de los casos de feminicidio, ¿no? Y digo feminicidios porque logra sentencias cuando lo logra, ¿verdad? Porque también hay muchas atrás. Pero cuando lo logramos sentencias de 40, 50 años o más. Y acaba, el delito más fuerte es discriminación y va de 6 meses a 3 años. Eso es una burla. Entonces, habría que penalizar fuertemente estas prácticas, ¿no? Por eso la gente te discrimina. Si supiera que le puedes poner... Por eso nunca se termina la discriminación y las agresiones. Si supiera que tienes de 15 a 40 años de pena por este delito, la pensabas.
Exacto. Pero pues 6 meses hasta pagas la fianza y te la pasas allá afuera haciendo trabajo comunitario, barriendo una calle y ya, ¿no? Ese tema. El otro tema yo creo que son las infancias diversas. Esta parte de las infancias diversas, no solamente infancias trans, que pudiera ser el tema de moda, y que respeto mucho a la compañera que lleva la organización de infancias trans, pero yo creo que en general las infancias diversas están por los sistemas de desarrollo integral de la familia en México están mal atendidas, están encausadas a recuperarles, en lugar de generar un ambiente de empatía educativo, social, está encaminado a satanizar la familia y a la extracción para llevarlos a formar parte de las grandes filas de los niños, niñas o niñes institucionalizados en esquemas agotados, obsoletos en México, en donde para la adopción no calificamos, ni siquiera calificas a veces, dependiendo del estado, para adoptar a los hijos de tu pareja. ¿Para qué beneficios? Y luego se admiran porque en la infancia crecen los vicios, el tirarse tanta adicción, los suicidios. O sea, no estoy diciendo que por eso, pero es tanto el encajonarte a que cumplas una norma de la heterosexualidad que no se habla desde las infancias. Sí, hoy por hoy el PIN parental. Una apertura que luego Sí. por eso muchos de los niños o niñas, adolescentes, empiezan con las adicciones, ¿no? Con la violencia, a ser agresivas, a ser personas agresivas. Y es la ley de la jungla, ¿no? Claro. Mientras no haya capacidad de una educación laica, como dice mi primera banderita, esta anaranjadita, Estado laico, mientras no haya una educación laica, científica y gratuita para toda la niñez en México, que incluya la modernidad que implican los derechos humanos de cuarta generación, es decir, acceso a una educación sexual, acceso a la informática, acceso a las tecnologías, es decir, toda esta evolución natural y llevarlos otra vez a la época de la Santa Inquisición, donde los papás van a verificar si puedes o no recibir educación sexual, por un lado, programas y programas de prevención del embarazo en la adolescencia, por ejemplo, y por el otro lado le niegas a las mujeres y a los hombres, porque los hombres también se embarazan, en este sentido real, son ambos responsables, pues les niegas el acceso a la información de la prevención del embarazo y de los anticonceptivos, y no porque estés fomentando la sexualidad a los 14, 15 años, pero sí nos queda muy clarito que esta evolución y todo lo que ven en las redes sociales, pues los está llevando a esto, y si les cuartas la información educativa científica, pues llevas a que esto se incremente. Y luego si aparte violas la interrupción legal del embarazo, que es esta banderita verde, en donde obligas a niñas a tener el producto. De madres. A ser madres, que yo digo que más que madres, a tener una muñequita para jugar a las muñecas a los 13, 12 años, pues rompes el proyecto de vida de una persona y la condenas para toda su vida, y toda la vida llevará esta carga de culpa y de descontento personal por esta situación, ¿no? Y bueno, pues si quieres hacer cambios, pues tendrás que enunciar, pues que ni una más, ¿no? Ni una más víctima de nada. Acceso a la justicia para todas las personas. Y el otro tema pendiente que yo creo que debe estar en la mesa es el tema laboral para las personas de la diversidad sexual, libres de cualquier carga de estigma o discriminación. Y para eso habría que modificar la Ley Federal del Trabajo para exigir a las empresas privadas que tengan un apartado de a fuercitas, así como tienen el apartado para personas de discapacidad, más allá de empresas responsables o socialmente responsables, deberán y sobre todo las empresas tan transnacionales que viven del trabajo sudado de los mexicanos y las mexicanas, Bimbo, Coca-Cola, la Pepsi, todas estas empresas transnacionales deberían de tener una cuota de contratación obligatoria para personas de la diversidad sexual en general, gays,
bisexuales, trans, travestis, transexuales, intersexuales, asexuales, pero sobre todo para poblaciones visiblemente homosexuales, ¿no? Más allá de la biología. Porque te dicen, bueno, pues sí, nosotros contratamos hombres y mujeres, sí, pero no mames, o sea, si la ves, perdón por el español, pero si ves que es una mujer trans, la mandas, por ejemplo, el caso de Chihuahua, en la industria maquiladora, la mandas al tercer turno donde nadie la ve y la mandas a trabajar de 12 de la noche a 7 de la mañana, teniendo capacidad para estar en otro puesto, ¿no? Y lo mandas de operador. Y hay gente con licenciaturas, con doctorados, con harta experiencia y vasta experiencia en la tecnología, no sé, mecánica, automotriz, otras capacidades, otras carreras técnicas, y que no tienes el mismo acceso y que batallas un chorro, ¿no? Un chorro. Entonces, el trabajo debe, por un lado queremos abatir el trabajo sexual dando una mejor calidad de vida, y yo entiendo a las compañeras trans cuando te dicen, pues es que si me voy a la industria maquiladora o a la industria manufacturera, a la semana gano 1,500 pesos. Eso me lo gano en un fin de semana, en una noche trabajando en otra situación. La desigualdad salarial está... Atendiendo a los directivos de esas maquilas. Por ejemplo, o sea, siendo score, digo, el universo se amplía, ¿no? Así es. Y creo que por último el tema que deberá de ser permeable ya y es de carácter urgente es la adopción. Porque hay muchísimos niñas, niños, niñas que requieren ser adoptados o que están ya dentro de las familias de la diversidad sexual, pero que no hemos podido concretar el acceso a sus derechos plenos cuando eres trabajador, por ejemplo. Yo quiero, no sé si, por ejemplo, yo tuviera una hija en pareja o un hijo en pareja y tengo un servicio médico bueno en mi trabajo, no se lo puedo dar, no le puedo otorgar el beneficio, pues porque no es mi hija legalmente hablando. Y a la hora que vas y pides la adopción, pues te tiene que ceder la mamá los derechos, y bueno, es todo un rollo, un entramado jurídico muy difícil. Y pues la de siempre, que bueno, yo lo respeto muchísimo, que es el matrimonio igualitario, ¿no? Pero pues yo tengo mis asegúnes al respecto, pero bueno, matrimonio igualitario, derechos iguales para todos. Te queríamos preguntar, ¿qué opinas sobre, bueno, estoy segura que que tienes conocimiento de lo que sucedió en el Estado de México sobre que pasó la ley de identidad, pero no pasó el matrimonio igualitario ni pasó la ILE, ¿no? La despenalización del aborto. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto, tu opinión al respecto? Mira, el matrimonio igualitario no pasa en los estados por una cuestión religiosa, judio-cristiana, de un proceso conservador muy fuerte de la derecha mexicana, mayormente articulada por el Partido Acción Nacional. Esa es la realidad de las cosas. Acomparsada, que no nos equivoquemos, ojo, de muchos diputados y diputadas de la izquierda supuesta. Y de esta izquierda supuesta hablo de Morena, del PRD, del PT, que en los estados votan en contra del matrimonio igualitario porque, lejos de considerarse legisladores, votan desde sus prejuicios personales y sus expectativas personales, y votan desde los intereses de partido personal. Exactamente, y los arreglos y los tratos en los que quedan. Como aquí en los que quedan, exactamente. Es por eso que no pasa el matrimonio igualitario. Lo que es una burla es que se pasen por el arco del triunfo los congresos estatales, se pasan por el arco del triunfo lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya les dijo que tienen que armonizar la ley. No les dijo, consulten a ver si quieren o no quieren. No, no, no. Los derechos humanos no se consultan. Tienen la obligación de legislar tal cual matrimonio entre dos personas, tan. Pero bueno, les duele muchísimo y sobre todo hay una gran influencia, y no lo desechemos, hay una gran influencia del catolicismo mexicano conservador que está metido en todos lados. Y hasta su propio partido inconstitucionalmente tiene, ¿no? Que es el Partido Encuentro Social, hoy Encuentro no sé qué, pero bueno, pues ahí siguen. Yo creo que no sé cuándo, porque no lo podría decir, tendría yo que tener una varita mágica.
pero no sé cuándo, la ciudadanía se va a dar cuenta que nuestro esquema de derechos está altamente violado, no por el sistema propio jurídico, por los propios partidos políticos. No hacen lo que tienen que hacer, representarnos a todas, todos y todes, porque ese es el mandato constitucional. No es el llegar a ocupar una curul para legislar a favor de su partido político o bajo los principios y plataforma de su partido. En ese momento dejan de ser panistas, priistas, perredistas, petistas, etcétera, etcétera. Son legisladores del pueblo y les toca legislar para todas, para hombres, mujeres, niñas, grupos vulnerados, y no tienen de otra. Esa es su obligación. Cuando la ciudadanía nos demos cuenta que les podemos exigir que hagan su trabajo, para lo cual les pagamos el pueblo mexicano, pues las cosas serán diferentes. Yo creo que esa es la mejor escuela. Y la revocación de mandato no la inventó Andrés Manuel, ¿eh? La revocación de mandato está en la Constitución desde hace muchísimos años. No es un rollo de Andrés Manuel López Obrador, pero no hemos aprendido a utilizar nuestros recursos. Cuando la ciudadanía le solicite a un Congreso del Estado una audiencia pública y un Congreso ciudadano, y que vayamos a decirles en los congresos, a ver, señor, le vengo a decir lo que usted no ha hecho. Tan, tan. Cuando le solicitemos a una presidente municipal en sesión de cabildo, que haga un cabildo abierto, que también está en la ley de participación social, decirle, usted tiene la obligación de hacer un cabildo abierto donde me tiene que dar la palabra como beneficiario de su trabajo. Pues, y si no puede, renuncie, como dicen por ahí, porque está la revocación de mandato. Habrá que hacer uso de ella. Meche, ¿nos alcanzó la paridad a nosotras las personas de la diversidad sexual? ¿Nos alcanza? No. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos las cuotas de género? ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco para ir ya cerrando esta sesión, tu experiencia en la participación política. Fíjate que en materia de la paridad celebro que se dé la paridad verdaderamente, porque ha sido una lucha de muchos años y me parece que es justa la causa, la paridad. Pero a la diversidad sexual la paridad no nos alcanza. Y no nos alcanza porque dentro de esta paridad, ni de un lado ni del otro, se permite la inclusión de personas de la diversidad sexual. La paridad es para personas heterosexuales, para personas de la diversidad sexual. Esa es la realidad. Y es un enunciado muy fuerte y lo digo con todo el conocimiento de la causa. No tendríamos que andar metiendo acciones afirmativas, como fue el caso para que llegara Salma Luébano, por ejemplo, a través de una acción afirmativa. Si dentro de esta paridad los propios partidos políticos incluyeran a personas de la diversidad sexual, a personas indígenas, a personas con discapacidad, dependiendo del perfil, porque también es una incongruencia que quieras legislar desde el desconocimiento, y es una realidad. Para legislar hay que conocer las leyes. Para legislar, para llegar a la modificación de una ley, para llegar a alcanzar nuestros derechos, quienes lleguen tienen que estar perfectamente preparados y conscientes de lo que van a llegar a hacer. Porque si quieres llegar desde la farándula, y es crítica para nosotros, y desde la formación de este club de Toby o de Peggy, pues no vas a llevar clara una agenda y tienes que consultar. Ojalá mis compañeras y compañeros logren hacer una consulta nacional sobre esto que tú preguntabas. ¿Qué es lo que queremos la diversidad sexual? ¿Qué nos surge en los estados? Exactamente, porque dentro de la diversidad, ¿qué es lo que pasa? Yo soy gay, subo, pero solamente veo por los gays. En ningún momento toman en cuenta a nosotros las lesbianas o a las personas trans. O si llega una persona trans, igual, lo que padecen las personas trans. Más no, o sea, y las lesbianas ya no están. Las lesbianas seguimos en la cola de la cadena.
Yo, Y para que se suba una lesbiana y realmente se diga lesbiana abierta, Es que ese es el problema, porque los partidos políticos y la participación política, hay algo muy fuerte, que es que quienes llegan, no llegan nombrándose, ¿no? Entonces, como no se nombra, lo que no se nombra no existe, y entonces no están ahí haciendo la incidencia que necesita la comunidad, ¿no? una de las cosas que argumenta la sociedad dice, bueno, por ser lesbiana no puedes legislar solo cosas de lesbianas o cosas de No. hombre. Pero lo que sí nos queda claro es que el llegar a un puesto de elección por esta situación, por la diversidad, en materia de la pregunta de si la paridad nos alcanzaba o no nos alcanzaba, la pregunta también sería si esta paridad es real. Exacto. Y si esta paridad es real para las mujeres, por ejemplo. Porque que tengamos congresos de al 50% no significa que votaran a favor de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. Ajá. Nos pasó aquí en el Estado de México. Lo acabamos de vivir. Lo acabamos de vivir ahora con las diputadas. Sí, y entonces, se los decíamos, análisis, ¿no? se los decíamos, ¿de qué sirve que lleguen si siguen solamente cubriendo la cuota? Pero los que mandan y deciden siguen siendo los hombres. Y hombres de sus partidos políticos. La chuleta, ¿no? En fin, es una pregunta muy fuerte, pero desde mi visión, desde mi perspectiva, la cuota de género, la paridad de género no le alcanza a la diversidad sexual para cumplir en lo mínimo en sus exigencias y demandas milenarias, ¿no? No nos alcanza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llegar. Y para llegar, o construimos un partido diverso, o nos metemos a los partidos y les decimos no manchen su vida, o nos toman en consideración o nos toman en consideración. Pero yo creo que la parte más fuerte para poder llegar a los congresos, a los cabildos, incluso a las presidencias municipales, es hablar con la ciudadanía. Nos hemos perdido hablando entre nosotras, nosotros, nosotres, y no hemos salido a hablar con el grueso de la gente que vota, que nos conozca, que seamos empáticos, que sepamos de sus miserias como las que hemos vivido nosotros, nosotras o nosotres, que somos gente de a pie, que igual sufre, que igual siente, que igual perdió un familiar de COVID, que igual hacemos trabajo comunitario, quienes lo hacemos. La visibilidad de las poblaciones LGBTIQ+ es básica para que en la próxima transición de un gobierno federal no llegue la derecha a gobernarnos, porque vamos a salir de un esquema para entrar al otro, ¿eh? Y si nos rebasa, agarrémonos, porque no solamente los grupos vulnerados, sino la diversidad sexual va a retroceder increíblemente. Entonces habrá que hacer ciudadanía. La construcción de ciudadanía se hace saliendo a las calles. No se hace de otra manera. Exacto. Dando a los partidos políticos. Y congeniando, si las colectivas de nuestros estados nos caen en la pelea del hígado, ni modo. Sí, de verdad. Puede ser que nuestras diferencias nos separen, pero la lucha nos tiene que unir a todas. Totalmente. Ese es el enunciado desde mi visión. Pues así estamos generando cambios. Meche Fernández desde Chihuahua nos deja todos estos mensajes el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que han estado el día de hoy con nosotras, con nosotros. Este es un programa patrocinado por el Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz. Agradecemos mucho al municipio de Tlalnepantla de Vaz por precisamente ocuparse en este tipo de proyectos de impacto para que la ciudadanía se pueda enterar de los temas que estamos comentando. Esto se llama Voceras por una Vida Libre de Violencia. Gracias a la maestra Karen Santa Cruz, Mercedes Fernández, Patricia Cañedo, David, quien nos... David, muchas gracias en los controles. En los controles, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Meche, muchas gracias. Un gustazo. Al contrario, y hasta que la realidad se vuelva realidad y la diversidad sea visible. Muchas gracias. Buenas noches.
Meche, queremos coyotes. Ya sé, cuando quieran. Ah, no hay coyotes en Chihuahua. Sí hay, pero no son de acá, pero sí las hacen. Le damos rayadas y dulces de la gota de miel. Abrazos, buenas noches. Hasta luego, bienvenidos a Chihuahua. Gracias. Gracias.